claro que es fuerte ver una comida con funcionarios de gobierno demócratas cristianos apoyando al ministro Burgos. A mí no me gustan los ejercicios de enlace, porque son señales complejas en el pasado y también en el presente. Pero por favor, ministro. Aquí nosotros no apoyamos ni a un dúo ni a un trío, apoyamos a un comité político. Se está generando un poco un mito urbano de la dupla. Quiero decir que aquí hay un comité político. Debo decir que el proceso político de concreción de este cambio estructural no ha sido fácil. Aprendimos dolorosamente que nada ni nadie está por sobre los derechos humanos, que estos son universales y previos a cualquier razón de Estado. Yo creo que hemos aprendido las lecciones de la gradualidad y ojalá las sigamos practicando. Los que hemos estado tanto tiempo en esto, siempre ha habido dificultades al interior de cualquier coalición. Es parte de la democracia. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Ciudadanos de CNN Chile, el debate con que parte la semana. Lo vieron en el video introductorio, una semana muy política, pero cargada de señales, de mensajes, de gestos, de interpretaciones políticas que estuvieron presentes durante toda la semana y que siguen hasta ahora acaparando el interés en la contingencia. Y nuestras frases, candidatas a frases de la semana, también tienen que ver con lo mismo, de los movimientos de la presidenta y de los expresidentes en esta. Vamos a partir con la presidenta Michelle Bachelet, que estuvo de gira en El Salvador, en México, pero mandó un recado, un guiño a lo que está pasando en la contingencia. Habló de bloqueos contra las reformas. Muchas veces no es fácil superar los bloqueos ni los avatares de la contingencia. La presidenta Bachelet mandando este mensaje desde el extranjero, mientras el expresidente Piñera ha ido entrando cada vez más a la actualidad, con críticas también cada vez más duras a la conducción de su sucesora en el cargo. Esto dijo hoy, no hoy, sino que la semana que pasó, el expresidente Sebastián Piñera. El país va por mal camino. Y eso lo dicen no solo los malos resultados, sino que la opinión de la inmensa mayoría de los chilenos. Piñera toma su posición y también el expresidente Ricardo Lagos, la visita más comentada de la semana sin duda, La Moneda, al ministro del Interior Jorge Burgos. Esto dijo en el Palacio de Gobierno y en ausencia de la presidenta Bachelet, que estaba en el extranjero, el expresidente Lagos. ¿Qué quiere decir eso? Hemos tenido una conversación entre amigos, él, más que empoderado de ministro hoy día, de vicepresidente de la República. Ahí están, puros presidentes en nuestra disputa de hoy por la frase de la semana. Bachelet, la actual presidenta, y los expresidentes, y tal vez candidatos a ser futuros presidentes, Piñera y Lagos. De esto y de otros temas vamos a conversar con nuestro panel ciudadano que nos acompaña como toda la noche. Muchas gracias a todos, bienvenidos, gracias por estar aquí. Y vamos a partir contigo, Alberto. ¿Cuál es tu frase destacada de la semana? Bueno, las frases son muy cuidadas todas, no son tan intensas, pero son de personajes muy importantes, partícipes todos de fotografías de vidas en Icarito, especiales sobre las presidencias de la República. Por tanto, dentro de aquella, me parece que la semana se la llevó completamente Ricardo Lagos, promovido como el candidato presidencial del Mercurio, entre otros, entre muchos otros, además, sorprendentemente. Y me parece que la frase de él entonces es la que merece un apoyo irrestricto desde ese sector que busca la moderación y tratar de ir a paso muy lento. Y como él mismo dijo, siempre con el temor de que quizás como don Arturo Alessandri pueda ser primero elegido por la izquierda y luego por la derecha. Francisco Covarrubias. Yo me sumo a Alberto en la frase, creo que ha sido lo más importante que pasó en la semana, sobre todo por la trascendencia que tiene su visita. Ya seguramente vamos a comentar en el programa, pero la importancia que tiene esa puesta en escena, la importancia que tiene además después con la entrevista que dio, hace de que Lagos irrumpiera ya con todo, ya no es una cosa solapada, sino con todo. Y por lo tanto creo que sin duda es la frase de la semana. Laura Albornoz.
La verdad es que yo considero que en cuanto a frase uno podría afirmar que no obstante puede tener atisbo de verdad y no solamente porque lo digan las encuestas. La frase del presidente Piñera da cuenta de un diagnóstico que hace la oposición que no es del todo justo en el sentido de lo que se espera particularmente de alguien que también, a la luz de los hechos, es un posible candidato en el futuro, en el sentido de reconocer, sobre todo ante situaciones complejas, la situación compleja que significa gobernar, y porque él también lo pasó, esta situación tan dramática de la apreciación de lo que siente el gobierno. Ahora, yo esperaría que la oposición, liderada por él ahora, que apareció, porque el presidente no había aparecido en el último tiempo, sobre todo en el tiempo que se estaban ventilando casos judiciales, me parece muy bien que aparezca el presidente Piñera y pueda colaborar liderando a su sector para que efectivamente las reformas que el país necesita, y que me imagino que él constata dicha necesidad, puedan salir adelante. Yo creo que su frase de respecto a un diagnóstico tan liviano, a lo mejor él ahondó más, pero como no alcanzamos a ver, lo que a mí me inspira, la de Lago, no merece ni siquiera comentario. La del presidente Lago, yo creo que lo vamos a comentar el hecho más adelante, así que yo me quedo con el presidente Piñera. Hernán Larraín. No, me llama la atención que la frase del presidente Piñera, decir que vamos por mal camino y citar a la opinión pública, creo que a esta altura es de sentido común. No creo que haya en particular... Sí, me parece que ni siquiera que un expresidente lo diga, me parece que eso está hoy día, digamos... Como una frase de Estado. Y por eso, ¿sabe qué? Me llama la atención la frase de la presidenta Bachelet. Porque creer que el problema ha sido de bloqueos, habría que preguntarse quién produjo el bloqueo. Y a la luz de lo que está pasando al interior del gobierno y de la nueva mayoría, y de reformas que en su minuto eran muy populares y hoy día no lo son, y que está evidentemente una capacidad de gobernabilidad muy limitada la presidenta, creo que lo del presidente Piñera es bastante sensato. Con todo, creo que una mención honrosa para el presidente Lagos, porque creo que es el personaje de la semana, pero no creo que sea la frase. En particular esa, creo que las que están en la entrevista son más interesantes. Yo me voy a quedar con la presidenta y con la creatividad del bloqueo. Ok, ahí están los presidentes en competencia hoy día por elegir la frase de la semana. Hablemos de Lagos, pues ya quedó más que planteado el tema. Va a La Moneda a visitar a Jorge Burgos en su calidad de vicepresidente de la República, estando la presidenta Bachelet fuera. Burgos también recibió a José Miguel Insulza, fue una especie de continuo. También el presidente de RN lo fue a ver en esos días en que Burgos se quedó a cargo de La Moneda. ¿Cómo leen lo que ha hecho Lagos con esto? Y también lo que mencionaba Hernán, con una entrevista bastante decidora, destacada en portada en el diario El Mercurio el día sábado, donde entre otras cosas hablaba de su amor a Chile y de que a él le pedían que volviera para poner orden. Eso lo contó Lagos. Sí. Yo creo que lo primero que hay que observar en Lagos es que él ve un vacío. Ve un vacío de liderazgo interior de la nueva mayoría, ve un espacio para él jugar un rol, como lo hizo alguna vez, ¿cierto? Creo que también ve en ese vacío de liderazgo que su carácter puede tener sentido en un momento donde lo que falta es dirección, claridad, hoja de ruta. Yo creo que Lagos fue muy astuto y ocupó precisamente ese lugar que le generó el propio gobierno y la propia presidenta. Es cierto, a algunos les puede molestar la arrogancia, tal vez en alguna de las palabras del expresidente Lagos, pero al final ese es el Lagos que hemos conocido siempre y no está haciendo otra cosa que efectivamente generar ciertas condiciones de, digamos, de tener un lugar en una potencial presidencial, aun cuando sea una persona más bien mayor, pero es tal, en el fondo, el escenario vacío que hay hoy día al interior del gobierno y el desorden, que pasa a tener bastante sentido la aparición de un Lagos. Y yo creo, finalmente, y creo que para la presidenta Bachelet, esto debería ser entendido también como un potencial socio. La presidenta Bachelet tiene que construir un delfín. ¿Y quién es ese delfín? Digamos, no es Marcos Enrique. Isabel Allende. Entonces, ¿quién? Y creo que la presidenta tiene que empezar a buscar salidas para su gobierno y pasarle la banda a Sebastián Piñera probablemente no sea para ella la mejor figura. No. Tal vez en Lagos hay una solución. Yo discrepo porque en la práctica el jefe de la oposición es Ricardo Lagos. Lo fue ya en la época de Peñalillo, recordemos las fuertes palabras contra la falta de pantalones de un gobierno presidido además por una mujer, ¿ya? Palabras que puestas en manos de Piñera habrían implicado hasta una denuncia al CERNAM. Ya puesta en manos de Ricardo Lagos nadie dijo nada, desgraciadamente, dentro de la nueva mayoría. Pero lo que pasa aquí es lo siguiente, ¿sí? Yo sí. Laura Albornoz sí. Es verdad. Y lo reiterará aquí. Lo dijo en Ciudadanos, tiene razón. Y la verdad es que a mí me parece que la gran oposición, la única oposición política
que ha tenido eficazmente el gobierno de la nueva mayoría es lo que hemos llamado el conflicto entre la concertación y la nueva mayoría. Y la concertación no tenía líder que apareciese como el que iba en contra de todo el proceso de la nueva mayoría de las reformas estructurales. Hoy Ricardo Lagos se erige como líder. Lo que él hace de ir a saludar a Burgos, cuando todos saben que Burgos para Michelle Bachelet ya es parte del problema y no la solución, es una señal muy clara de que él quiere dar un respaldo total a Burgos para que Burgos no sea objeto de ninguna clase de medida, desde la más suave a la más intensa, y va además insulsa y se produce todo un escenario de sostener a Burgos, un ministro que está sumamente debilitado, porque si hay algo que tiene sentido para que llegue un ministro de Interior nuevo es que oxigene y le dé posibilidades de recuperación a los gobiernos, cosa que no ha ocurrido, sino todo lo contrario, y él llegó a poner orden, no hubo orden, no pasó nada de la hipótesis Burgos. Por tanto, Ricardo Lagos llega y se apropia de ese escenario. Yo tengo la impresión de que Ricardo Lagos efectivamente llega hoy construido como el jefe de la oposición y no como el posible continuador de Michelle Bachelet. A ver, a mí me parece que si Bachelet le entrega la banda a Lagos sería una sensación de fracaso mayor que entregársela a Piñera. ¿Por qué? Porque en el fondo en esta disputa donde la presidenta no hemos logrado saber qué es lo que dónde está ella, en esta ambigüedad general que está marcado, yo creo que hay una cosa clara, que ella quiso romper con la antigua concertación y no hay nadie que represente mejor que la antigua concertación que Ricardo Lagos. Ahora, a mí me llama la atención que Lagos irrumpe de una forma tremenda, porque no solo la puesta en escena que decía Alberto el día jueves en La Moneda, sino que si uno lee la entrevista en el Mercurio, se da cuenta que dijo a lo menos 4 cosas que son muy profundas, muy anti-Bachelet. En primer lugar dice, me dicen que ponga orden. ¿Qué es lo que está diciendo el expresidente Lagos con eso? En el fondo está atacando la mayor debilidad que tiene la presidenta. Después dice, bueno, yo tuve problemas en algún momento, pero yo nunca bajé del 40%. Es como decir, pasa el mensaje súper claro. Después cuando hace referencia a Inverlink, y que lo compara con el caso Cabal, dice, me demoré 1 hora en sacar a mi yerno. Entonces, a mí me parece que es tremendo. Y después, cuando la presidenta en el fondo había dicho, bueno, a mí la gente quiere que yo siga adelante, todos se quieren sacar fotos conmigo, y dice la frase que a mí me parece más hiriente de todas las que dijo. O sea, me parece muy compleja la frase. Dice, bueno, si todos se quieren sacar selfie con la gente que aparece en la televisión. Eso ya es un ninguneo tremendo. Entonces, está bien. Lo que está acá detrás de esto es cierto, Lagos tratando de posicionarse como el antiguo líder de la antigua concertación. Pero no tiene sentido que la antigua concertación fuera, como quien dice, o tuviera una posibilidad real en este momento. Si el gobierno hubiera sido exitoso, no tendría sentido. Si este gobierno hubiera hecho reformas que la gente las encandilara, si este gobierno siguiera con el 60%, la irrupción del Lagos habría sido una cosa anecdótica. Pero sin embargo, cuando se ve un vacío de poder, cuando se ve que el fracaso del proyecto de la nueva mayoría, entonces lo que hace Lagos tiene la repercusión que tuvo. Por lo tanto, yo creo que vamos a tener Lagos. Yo creo que le atribuyen mayores cualidades que la que el propio expresidente tiene ya a esta altura. Y me parece que uno puede tomar su aparición que le recomendó al ministro Burgos, a quien le tengo mucho respeto y mucho aprecio, que llevara a estos 2 personajes históricos de la política chilena a La Moneda. La verdad que yo le pediría a ese asesor que se fuera ya del Palacio, porque esa recomendación es lo menos representativo de lo que uno espera del rol que le cabe al ministro del Interior, máxime cuando la jefa de Estado está fuera del país. El problema no podemos terminar echándoselo a la presidenta de la República respecto de la osadía, comportamiento casi patriarcal o, entre comillas, un pseudo-machismo instalado en la política chilena respecto de qué es el orden, qué es el liderazgo, cómo se ejerce esta parada en el patio de los cañones. Yo lo que muestra sí es una fuerte crispación interna y debilidad interna que permite que estas cosas sucedan, pero no necesariamente atribuirlo por completo a la presidenta. Acá hay responsabilidad de todos. Salió el expresidente Piñera, insisto, lo dije hace un momento atrás, salen voces por todas partes reclamando una crisis que tiene origen, por cierto, los hechos que han pasado, porque son responsabilidad de todos, son responsabilidad de primero los partidos políticos. ¿Pero no crees tú, Laura, que la mayor responsabilidad está en la presidenta de la República? No, fíjate que no lo pienso así, porque este es un problema, como algunos lo han dicho, para ser bien honesta, el presidente Lagos siempre ha querido volver, quiso volver incluso en el periodo anterior.
a volver a ser presidente. En algún tiempo decía que quería que lo fueran a buscar a Caleu. Y yo creo que Insulza ha sido su deseo, pero pudo más la wea en su momento determinado. Para hablar las cosas con franqueza, como yo no tengo nada que esconder, la verdad que... Y ha sido también la intención, como lo dije la vez pasada, seguramente de muchos demócratas cristianos ser candidatos presidenciales, están ahí tirando su ficha a ver si alguna de esas salta a la liebre y se logra su propósito. Yo creo que hay que hablar con honestidad y en esto no atribuirle más significado de lo que es. Acá tenemos la visita de dos hombres que fueron en el pasado hace mucho rato ya, cargos relevantes, son voces importantes, uno lo escucha con atención, pero de ahí a que tú me pidas a mí, como Laura Albornoz, que yo me desmaye por los dichos del Lago, no son ni más ni menos. Yo aquí soy muy responsable en reconocer el liderazgo de la presidenta Bachelet, en las buenas y en las malas, como apoyo y sin apoyo, en la presidenta que yo elegí, la que apoyé a elegir y cuyo programa además me lo creo y soy responsable ante el país. Entonces, asignarle mayor valor o venir a hacer una especie de farándula política porque el Lago va o no va a la moneda, porque el ministro Burgo comete o los asesores le indican equivocadamente que es una forma de empoderarlo. Yo cuando fui ministra de Estado, muy humildemente, no me pretendo comparar con ser ministro del Interior porque fui una modesta ministra del Cernam, pero yo no necesitaba que nadie me estuviera diciendo, dale, vamos, que vas bien, porque eso uno sabe que tiene que hacerlo. A lo mejor entonces, Lago te nombra ministro del Interior. No juegues con eso, yo estoy tratando de hablar en serio de un planteamiento, me parece poco serio, no lo voy a tildar como Pancho de desleal, pero es lo más parecido a un acto absolutamente ¿Tú no falta que el presidente Lago fue desleal? No, yo creo que la puesta en escena y el hecho mismo de ir a pararse cuando el presidente no está, le voy a decir, no lo voy a tildar de desleal, acabo de decir comprensión, pero sí poco serio de todas maneras. ¿Cómo? No voy a, yo creo que, a ver, para ponerle, voy a poner una señal de camaradería y fraternidad. Yo creo que el ministro Burgo estuvo mal asesorado y quizá hay cosas que todavía limar para que las cosas se potencien correctamente. Yo todavía le pongo ficha a Burgo, sinceramente, pero el presidente Lago con su trayectoria va a terminar. La verdad es que cómo es posible que se mande ese numerito. Yo creo que dejar en Lagos, digamos, el acto de poca lealtad, digamos, como dijo Pancho Vidal, la verdad es que la lista es más larga, digamos, porque Gutemen Martínez tiene un rol, Ignacio Walker dijo lo suyo, Girardi habló de gradualidad. No, te quiero decir, el presidente del Partido Radical hoy día viene haciendo lo propio. O sea, las señales de que hay un desfonde en materia de lealtad, si quieres tú, al interior de la nueva mayoría y al interior del gobierno, toda la teleserie de las duplas es simplemente irrisoria. O sea, no se puede entender por qué el debate es cómo están organizados al interior del comité político. Yo creo que lo que hay que observar es que hay un problema de gobernabilidad y que el presidente Lago lo que ve es ese espacio ahí. Sí, pero no se lo puede echar, tú estás mencionando un representante de partidos políticos. Hacer responsable a Lagos del problema político del gobierno. Todos me parece más o menos coinciden en el análisis en términos de que Lagos está buscando algo. ¿Es un espacio sencillamente para ocupar un puesto de poder o ustedes creen que derechamente Ricardo Lagos quiere volver a ser candidato presidencial y quiere volver a ser presidente? No, él quiere ser presidente. Lo que pasa es que la vez pasada pidió una serie de condiciones que eran incumplibles en su momento y esta vez él siente que va a estar en las condiciones para poder exigir esas condiciones o tener ciertas garantías si hace una irrupción fuerte ahora para llegar a una primaria en condiciones, porque no le gustaba la primaria la vez pasada. Yo tengo la sensación de que, en todo caso, yo creo que es importante destacar una cosa y que yo creo que eso exculpa en parte a Michelle Bachelet, ¿ya? Y no es mi estilo habitual exculparla, pero creo que lo que está pasando es un gran fracaso de todo el sistema político y un gran fracaso de todos los chilenos. Estamos pensando en plena crisis de corrupción que presidenciables son Piñera, Lago. Insulza. Agrégale un tercero. Pero Insulza está fuera porque si va Lago es imposible que Insulza, o sea, creo que ahí hay una cuestión que es imposible. Yo considero Lago y Piñera entrando en escena en plena crisis de corrupción, que aparezcan esos dos nombres, primero es una broma. En segundo lugar, como país, empezando un nuevo ciclo político, estamos todos de acuerdo que estamos empezando un nuevo ciclo político, con una élite en crisis, resulta que estamos buscando presidentes del pasado, o sea, no que las generaciones que no eran la generación del 70 no sean capaces de levantar a alguien, eso me parece increíble, y realmente increíble. Y en tercer lugar, creo que se revela aquí una cultura dentro de la concertación que fue bastante clara durante todos los años de gobierno, pero que hoy día se revela como una cuestión muy potente, muy poderosa, de esta idea de la gradualidad, de no avanzar, de tratar de hacer la menor cantidad de cosas posible, de no tensionar la historia,
Yo solo puedo decir que agradezco que la concertación solo haya existido en Chile y que haya existido ahora, porque si no, si lo hubiesen puesto en el Paleolítico, nos estaríamos todavía entrando al Neolítico. Por eso hablaba, porque... solo una cosita, por eso hablaba la presidenta de los bloqueos, porque en definitiva, que más bloqueo que la propia estado interno, tanto de la propia coalición como de la oposición. Pero ella puso ministros que la bloquean. Sí, pero bueno, pero hay un estado de ánimo, un estado de situación de la coalición que no es el mejor, eso lo sabíamos antes, después, de hecho se rearmó con ese propósito. No, me gustaría hacer un contrapunto. Yo creo que Lagos y Piñera, que estén en el fondo hoy día, habla más bien de un pato cojo adelantadísimo, provocado por el propio gobierno. Ese es un autogol que le abre espacio para que otros jugadores salgan a la cancha. Segundo, no creo que eso sea responsabilidad de los chilenos, al contrario, los chilenos están pidiendo más bien, da la impresión, experiencia, responsabilidad, capacidad de administrar crisis. Lo que quiero decir es que cuando aparecen nombres como Lagos y Piñera, y no nuevos nombres, es porque la necesidad hoy día de la ciudadanía es que la clase política, y en eso estoy de acuerdo, de forma transversal, de alguna manera, de gobernabilidad. Y esos dos nombres, es mi impresión, hay gobernabilidad detrás de ellos, fueron presidentes y lo hicieron con relativo éxito. Entonces, ojo con echarle la culpa a los chilenos, más bien veamos a la clase política que no está dando respuesta a las demandas que los chilenos requieren. Cuando hablamos, por ejemplo, de la candidatura de Lagos, yo no he visto ninguna encuesta en que haya una mayor petición por Lagos, hasta ahora, digamos, porque un nombre no ha aparecido. Está empezando a construir su escenario. Sí hay una petición clara desde la élite, de cierta élite, me parece. O sea, cuando el Mercurio no solamente pone la entrevista, sino que el titular en la primera página del Mercurio es claro, Ricardo Lagos, fuerte y claro. Cualquier periodista eso es habría puesto ese titular. No, ¿cualquiera? No, por favor. Oye, ¿con quién hay que hablar para conseguir el titular? Porque yo quiero una entrevista. ¿No le pareció noticiosa la entrevista? No, de que dime con quién hay que hablar. El Mercurio hace una opinión sobre lo que dice Lagos, que es decir, fuerte y claro, no pone una cita, no dice entrevista de Lagos, pone atribuirle al Mercurio eso no tiene sentido. Perdona la mala intención. Bueno, yo creo que esa entrevista dada en cualquier medio habría generado el mismo impacto, porque lo realmente importante que está detrás es lo que dijo el expresidente Lagos. Y más de lo que dijo el expresidente Lagos, lo realmente importante que está es dando cuenta del problema en el cual está el gobierno. Y el problema es el absoluto vacío de poder. Yo estoy de acuerdo en una cosa con Alberto. Si me preguntan en la teoría de la ciencia política, yo soy contrario a que exista reelección de los expresidentes, porque creo que los expresidentes es bueno que se transformen en una especie de reserva moral para los distintos países, y por lo tanto, en la discusión teórica yo podría estar en contra. Pero dado que existe esa situación, dado que actualmente se contempla así en la Constitución, a mí me parece que es una señal sintomática de lo que está pasando. Y yo no puedo estar más en desacuerdo de este nuevo inicio del ciclo político, de este nuevo ciclo político, porque yo creo que el refundacionismo es una de las causas, no la única, pero es una de las causas del problema de este gobierno. La juntada del Partido Comunista, el refundacionismo y la utopía... El Partido Comunista, vamos a partir de la sesión del Partido Comunista. Pero bueno, pero ahí están las tres raíces del problema. Entonces, claro, que aparezca Lagos y Piñera es una consecuencia de la situación actual. Ahora, mirando más hacia futuro, la verdad que yo tengo la ilusión y la esperanza de que terminado este gobierno, con la colaboración de todos y con el acuerdo de poder llegar adelante las reformas que están pendientes, instalar las bases, nadie ha dicho, a lo mejor no será posible y tenemos que retractarnos de hacerlo todo en 4 años y vamos a tener que dejar sentadas las bases. Lo que espero es que haya efectivamente nuevos, no solamente rostros, sino nuevas formas de ver la política en Chile, que no sean, como dijo Alberto, los de la transición, los de antes del 70. Yo esperaría algo distinto, sinceramente, y te lo digo, y uno debería estar dispuesto a dar un paso al costado, todos los políticos, para dar espacio a formas distintas de ver la política, porque claramente este modelo, las encuestas mismas lo dicen, tienen un poco cansado en general a los chilenos y las chilenas. Los modelos, ya sea el presidente Lagos, el presidente Piñera o incluso la propia mandataria, posiblemente ya tiene agotado ese sistema, y de paso todos los parlamentarios que hoy día están en el Congreso Nacional, o gran mayoría de ellos que lleva en promedio una buena cantidad de años en el Congreso. Entonces yo esperaría que el nuevo sistema electoral, la reforma a la clase política, permitieran renovar, cambiar no solamente en edad, sino que sobre todo en rostro y sobre todo en idea, por una clase política más sana, que esté menos conflictuada con el pasado y que permita efectivamente empezar una nueva etapa. Es una aspiración legítima, ¿no?, de los ciudadanos. Que además de Piñera y Lagos, no digo que
estamos haciendo un esfuerzo y estamos, por ejemplo, en Evópolis transformando en un partido político, Bueno, vamos a llevar cosa. candidatos, una generación distinta, esperamos de hecho Fuerza Pública estar también, ¿no? en la primaria. Me gustaría que Felipe Kast le compitiera a los que se llevaran al frente. Andrés Velasco. Y también creo que es fundamental que haya renovación de proyectos y de líderes, pero no confundiría lo que a mí me gustaría que ocurriera con lo que veo detrás del fenómeno de irrupción en el fondo de Piñera y Lago. Hay un vacío ¿Tú crees que en el gobierno. Kast no le puede competir a Piñera? Sí, o sea, le va a competir. Veamos cuán competitivo es. Esa es otra pregunta, pero que queremos estar ahí, yo creo que sí. Ahora, respecto a tu pregunta, si Lagos quiere volver, yo no conozco ningún expresidente, ni en Chile ni afuera de Chile, que no quiera volver. Eso, cuando decían la presidenta en Nueva York, parece que no quiere volver. Pero sí es absurdo. En general, es muy raro. Han habido casos, pero contados en la historia, digamos, donde el expresidente no quiere volver. Es una droga deliciosa. Máxime cuando te depende de ti que realijan a la coalición. No, pero lo que también es interesante es que, viendo lo que le pasó a Michelle Bachelet en su segundo gobierno, yo creo que los expresidentes también deberían preguntarse cuán atractivo puede ser volver. Porque en un escenario como actual, con tremendo desprestigio de la política, hay que preguntarle si tienen compromiso en el país, lo ven como trascendental nomás, si el interés es otro. Sí, es todo compromiso por el país y amor por Chile. Yo creo, sí, por algo uno tiene confianza, cuando vota un acto de confianza. A mí me llama la atención, o sea, los políticos andan buscando, necesitan poder y se transforma en el tiempo, me imagino, además, en una droga muy atractiva, esa cosa de llevar una coalición completa y de tener reuniones donde se juega un ajedrez sumamente complejo en la acumulación de poder. Yo creo que eso es bastante evidente. Ahora, a mí me llama la atención, yo insisto, me llama la atención la generación de los presidenciables y me llama la atención también el hecho de que en una crisis de corrupción, de los chilenos no quieren saber más de corrupción, llegue Lago, llegue Piñera. Me parece llamativo. Ahora, yo esperaría que en la próxima elección hubiera, más candidatos. No sé si el cambio al sistema electoral lo va a permitir o no. Recién estábamos hablando del candidato de la izquierda autónoma, estábamos hablando del candidato de Evópolis, Fuerza Pública también se va a inscribir como partido. A mí me gustaría que mientras más fuera el abanico más amplio, las personas tuvieran más alternativas y esto fuera lo más democrático posible, porque lo que esperaría es que no votara. ¿Cuánto votó la elección pasada? ¿El 45%? Menos, el 39,8%. Entonces, la verdad creo que esperaría que fuera altamente elegido y no pasara lo que está pasando en países vecinos donde resultan muy buenos elegidos en las encuestas y después termina lo que está pasando en Brasil o lo que estamos incluso viviendo temporalmente en Chile. Vamos a la pausa y ya volvemos con más. Esto es Ciudadanos en CNN Chile. Nuevo Eucerin Antipigmento, su exclusiva fórmula con ácido